habíamos visto las eras en general, haciendo una explicación fenomenológica de todos los cambios, y a nosotros nos interesa sobremanera descubrir la interacción entre los factores telúrgicos, los factores ambientales, el ecosistema que influye en el comportamiento como una especie de feedback, de interacción mutua, y generando a través de la causalidad descendente y ascendente lo que somos hoy nosotros. Dijimos también que había 4 saltos importantes. Para nosotros, desde el unilateralismo interaccionista, consideramos que hay 4 saltos en la visión nuestra psicoantropológica. La primera es la aparición de la vida, la segunda es la coagulación de la sangre, y la tercera es la aparición del Homo sapiens sapiens, o sea, el Homo sapiens en realidad la autoconciencia, y por último la muerte. Son 3 saltos que no se pueden explicar desde la causa eficiente que mantiene la ciencia positivista para explicar ciertos fenómenos. Son chips que son sistemas de información altamente inteligentes y complejos que se instalan en el mundo orgánico y biológico. Por lo tanto, esto nos da un marco del misterio que somos. No podemos reducir a la causalidad eficiente. Después vamos a retomar también lo de las causas, los tipos de causas que lo desarrolló Aristóteles, que es importantísimo que puedan tenerlo en presente, porque sirve para abordar cualquier complejo teórico a nivel universitario. Entonces eso vamos a revisar. Ahora, les voy a incluir estos 3 sistemas que hablamos, que estaba comentando, que nos permiten a nosotros entender serían las 3 llaves de entradas de la modificación del comportamiento, y en especial la posibilidad de regular emocionalmente. Regular y autorregularse emocionalmente. Entonces, estos 3 globitos muestran el tipo de feedback que se fue estableciendo para generar lo que hoy, digamos, es el hombre, que tiene miembros superiores, inferiores, el rostro, como lo tenemos nosotros ahora. Entonces, el sistema de comunicación interno incluiría lo que hablamos hasta ahora, que es los 3 cerebros, probablemente, el cerebro entérico intestinal, el cerebro cardíaco, el cerebro encefálico, y los sistemas fundamentales, que son los sistemas endócrinos, que tienen esta capacidad de desarrollar un sistema de comunicación interno para poder interactuar con el sistema de diseño y con el sistema comportamental. El sistema de comunicación interno está en relación íntima con estos otros 2. Los sistemas de diseño son sistemas que tienen una base en la geometría, en la extensión como cuerpo. Hay diseños circulares, hay diseños cefalocaudal, por ejemplo. En los peces aparece el sistema cefalocaudal, céfalo, cabeza, caudal, cola. Es decir, en este tema, este primer diseño es donde se va a establecer luego lo que es el diseño humano. Gracias al diseño cefalocaudal
aparece el sistema nervioso central. Porque los otros sistemas, los otros diseños, por ejemplo, el del pulpo, es anular. O sea que hay una tendencia a la centralización que queda se basa en las fauces. Entonces, estas neuronas al verse estimuladas van creciendo y lo que terminan es ahorcando al animal. Pasa lo mismo también con los artrópodos, con algunos artrópodos como por ejemplo las arañas. Ahí se da esa misma situación. O sea, el diseño encajona y no permite el desarrollo de la centralización que es necesaria para la filogenia humana. Entonces, después tenemos el sistema ecocomportamental, que la parte eco tiene que ver con el medio físico. El medio físico concreto, nuestro medio físico ahora básico es el aire, el ámbito gaseoso. La vida surgió en el agua, y vamos a ver ahora, por ejemplo, que la modificación del medio acuático salino, de la sal marina, del agua marina, al agua cristalina, al agua dulce, fue uno de los grandes estímulos que repercutieron en la estimulación del sistema nervioso a través de la vista. Y todas estas, todo este desarrollo histórico, ¿cómo fue histórico? Bueno, sí, el desarrollo del despliegue está en nuestra memoria celular. Justamente, fíjense ustedes que la luz, el sol, ha sido uno de las herramientas uno de los estímulos más fuertes en la producción de neuronas, es decir, junto al oxígeno. Entonces, en Alemania se usan, por ejemplo, cámaras de oxígeno para trabajar, para disminuir, enlentecer las demencias. Con personas que tienen operaciones neurológicas complicadas, las exponen a nivel de oxígeno alto. Y las cámaras de sol, también, que se utilizan en el norte de Europa y en Rusia, también son antidepresores y reguladores del aspecto emocional. Fíjese usted lo importante de esta cuestión ecológica. Y ahora vamos a hacer una revisión en relación a eso. Y después están los sistemas, lo que hoy se llama como psicogeografía. La importancia que tiene, por ejemplo, para el estilo dinámico de las personas. Digamos, no es lo mismo una persona que crece en medio del cemento, que es un sistema, una psicogeografía urbana, a una ecología o una psicogeografía orgánica, como puede ser en medio del bosque, o en medio de las montañas, o en la pampa, o frente al mar. Hay estudios hechos en relación en relación a la importancia que tienen estos factores ecológicos en el comportamiento, en los estilos de comportamiento humano. Entonces lo vamos a nosotros a tratar de refrescar lo que hemos trabajado. Entonces tengan en cuenta que estos tres sistemas interactúan progresivamente entre los saltos. O sea, luego de la aparición de la vida, en el paramecio, empieza a surgir esta interacción, porque en el paramecio hay un adentro y un afuera. O sea, la impermeabilidad de la epidermis, la impermeabilidad hay una cierta piel ya, entre afuera y adentro, hace que se puedan ir desarrollando estos tres sistemas de comunicación. Y progresivamente va a ir generando la aparición de estos sistemas nerviosos, la aparición de la primera neurona
aparece la primera sistema nervioso, que es el sistema nervioso reticular, que por ejemplo lo tiene la hidra, que sería el agua viva. Estas características del sistema nervioso de la hidra, por ejemplo, nos muestran a nosotros un sistema nervioso, una neurona, que no tiene una direccionalidad, sino que es todo nada. Es muy rápida, y ustedes saben que surge en la hidra. En la hidra, por ejemplo, surge la primera red de neuronas, y estas redes neuronas están por una función gástrica estrictamente. O sea que la neurona se genera por una cuestión gástrica de supervivencia, digamos. Y ahí viene nuestro origen, fíjense, por eso la importancia que en la memoria filogenética tienen nuestros intestinos, que no los tenemos muy en cuenta. Entonces, para digerir, atrapar y matar la presa dentro del tejido digestivo de las hidras, aparecen estas neuronas. Entonces ustedes van a ver que son como especie de agua vivas. Las agua vivas, por ejemplo, es una de ellas. Todo el tiempo están en un ritmo de aleteo para poder mantener la actividad de la neurona, y que la neurona no se deteriore. Entonces, tenemos nosotros el primer sistema nervioso, que es el sistema nervioso ganglionar. Perdón, el reticular es el primero, ahora vamos al ganglionar. El segundo escala, sistema nervioso ganglionar, aparece aquí una novedad. Tenemos 3 tipos de neuronas. La neurona aferente, la interneurona y la neurona eferente. Aferente, interneurona y eferente. La aferente es sensorial, entra, es direccional esta vez, la neurona es direccional, entra ahí, y hay una interneurona. Esa interneurona conecta estas dos y pasa luego a la neurona efectora o neurona motora. Aquí lo curioso es que toda la mayoría de los que tienen sistema nervioso ganglionar, los artrópodos, el pulpo, por ejemplo, tienen una conexión muy especial con una inteligencia que está en la naturaleza, que nosotros hablamos de los campos morfogenéticos desde Rupert Sheldrake. Entonces esta información, que es objetiva, que es responsable, para Sheldrake, que es un biólogo de la Universidad de Oxford, muestra que estos campos morfogenéticos son también almacenes de memoria, y es la que posibilita los cambios en la evolución. Esta información, ellos tienen un acceso extraordinario. Por ejemplo, las termitas, en las construcciones maravillosas que hacen de los puentes, uniendo 2 o 3 metros, incluso no los 2 metros, creo que 1,5 metros, 2, que son obras de ingeniería extraordinarias, que es imposible que sin una computadora pueda hacer el hombre. Es decir, lo hacen con un ritmo y una precisión extraordinaria, incluso anticipándose a cambios meteorológicos, etcétera, etcétera. Esta información justamente puede ser capturada por esta interneurona, ¿no? Seguramente es la antenita que permite que esta información de los campos morfogenéticos puedan ser utilizadas en sentido colectivo. Todos los organismos que tienen ganglios, o sea, tienen un sistema nervioso ganglionar, como el reticular, no tienen individualidad.
O sea, no pueden diferenciarse unos de otros. Están organizados por patrones colectivos. Y con un nivel de precisión extraordinaria en el tipo de comportamientos, incluso precisión psicomotriz también. Las arañas, por ejemplo. La articulación de las telas de arañas son algo extraordinario. Y se sabe hoy en día por la inteligencia artificial lo que se ha investigado estos fenómenos, la importancia que tienen en la supervivencia también del ecosistema, no solamente únicamente para la especie. Y la precisión que lleva es extraordinaria. Hay un cálculo que sale automáticamente entre el tipo de material, la cantidad de saliva que tiene que segregar con nivel de tensión, en fin. Extraordinario. Bueno, todo esto tiene que ver con este segundo aspecto que es el sistema nervioso ganglionar. Después tenemos nosotros, cuando el diseño cefalocaudal en el mar, en el agua salada, en los peces, justamente aparece esta cuestión de este nuevo sistema de diseño que estrictamente hablando ya aparece prefigurado en los gusanos, en los gusanos marinos. Y luego se va desarrollando, pues vamos a ver brevemente también, en los distintos tipos en todo el Paleoceno. Digamos, en el Silúrico aparece el medio gaseoso por primera vez gracias a que surge desde las algas unos denominados traqueófitos. Estos traqueófitos son vegetales que por primera vez empiezan a poblar la tierra, y con ellos van los ácaros, los escorpiones, y un sinnúmero de insectos que empiezan a poblar la tierra, y empieza a pasar de ser un medio gaseoso ácido y tóxico a poder ser habitable por los organismos vivos, en los sistemas estos de retroalimentación, etcétera, etcétera. En el devónico, el silúrico, después le sigue el devónico. A ver si les puedo ir mostrando, se los incluyo acá. A ver si aparece. Bueno, miren, lo que estaba nombrándoles es esto. Acá en el silúrico, acá aparecen los traqueófitos, que se los nombré, los escorpiones terrestres, las arañas, los ácaros, bueno, los insectos, etcétera, etcétera. Acá hay un nuevo sistema, un ecosistema nuevo, que es el gaseoso, que antes no había vida alguna en la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, solamente en el agua. Este nuevo ecosistema produce modificaciones importantísimas en el ámbito gaseoso, en la Tierra, y con ello aparecen también las primeras, digamos, las lluvias de agua, que no ácidas, sino hay un cambio meteorológico que impacta y provoca también, interviene con la aparición de los tsunamis, etc. Y aparecen también medios nuevos, es decir, aparece el medio acuático de agua dulce, que es gracias, en realidad, en el devónico, pero gracias al silúrico, que se pudo haber oxígeno en el aire. Entonces, fíjense ustedes que todo el ámbito, desde los tunicados marinos, acá que ustedes tienen hasta los ostracodermos, todos estos eran animales peces, con el sistema cefalocaudal, el diseño cefalocaudal, en el cual la vista
era el principal estímulo ecocomportamental que le permitía producir modificaciones en el sistema de comunicación interno, que era su sistema nervioso central. La densidad de la sal hace que sea oscuro, y además también hace que sea más lento, haya mayor flotabilidad, entonces está menos exigido el pez, los tracodermos, los tunicados marinos, en mantener la flotabilidad, entonces es como que, bueno, son más vaguitos. Pero ¿qué sucede? En los ostracodermos, digamos, que eran, ustedes ven peces con una costra, pesados, el nivel de defensa y de movimiento era más bien lento. Pero seguramente esto se debe a los tsunamis que hubo en esa época. Los ostracodermos pasan a aguas, muchos mudan a aguas dulces, y aquí hay una transformación. El tema ecocomportamental cambió. Entonces, todo lo que tiene que ver con el agua dulce hace que, primero, la vista, o sea, la claridad del agua dulce, la cantidad de oxígeno que tiene el agua dulce en superficie, en metro cúbico, en litro cúbico, en los litros, el de litro es mucho mayor que la de la sal. Y después tenemos nosotros que es mucho más liviano, entonces exige mayor destreza psicomotriz, tanto para cazar, tanto para defenderse como para cazar, ¿no? Para la relación de presa, depredador, etc. Todo esto hace que el sistema comportamental sea mucho más exigido y haya mayor estimulación nerviosa. Entonces, la luz y el oxígeno son mayores en el agua dulce. Y esto va a hacer que puedan dividirse luego los peces óseos, aparecen los peces óseos. Los peces óseos tienen una triple división, ¿no? Son los paleonecoideos, los pulmonados y los crossopterigios. Los crossopterigios es la especie de peces óseos que se desarrollan, estos tres, digamos, los peces óseos se desarrollan en aguas dulces. Otros vuelven al mar, que son los peces cartilaginosos. Entre ellos, por ejemplo, los tiburones y las rayas. Los tiburones y las rayas, ustedes saben que, fíjense ustedes cuál es la cuestión, han desarrollado el oído y el olfato. Y estos dos sentidos, el oído y el olfato, digamos, los han hecho altamente hábiles para un montón de rastreamientos y de capturas, y etcétera, etcétera. Pero la vista se vio restringida, porque en zonas poco iluminadas y, digamos, menor nivel de oxígeno por litro, esto hace que el cerebro, ustedes ven en una raya de un tiburón, es chiquitito. Entonces, fíjese usted que viéndolo filogenéticamente, fenomenológicamente, la importancia que tiene la luz y el oxígeno. En los peces empieza a descentralizarse, a desarrollarse y a afinarse. ¿Sí? Hay un desarrollo que tiene que ver con el arquicórtex. Este es el de los peces. Que luego, una vez que empiece a desarrollarse en los anfibios, van a pasar a los reptiles y ahí va a haber un paleocórtex. Fíjense lo que pasa. Miren, vamos a ver fenomenológicamente ahora qué pasa con los crossopterigios. Los crossopterigios empiezan a desarrollar, también por una cuestión, una trampa del ecosistema. Esta trampita del ecosistema son las disminuciones y los aumentos de las aguas por las lluvias y sequías y demás. Fíjense ustedes que esta disminución de las aguas ha hecho que muchos en los ríos o lagos los peces queden estancados, queden varados en la superficie. Entonces fíjense ustedes, cómo el sistema ecocomportamental, la necesidad
crea órganos. Como la visión lamarckiana de Lamarck, a diferencia de la de Darwin. Lamarck lo que dice es que la necesidad, es decir, la conciencia, genera órganos. Y esta necesidad progresiva es clarísima acá. O sea, fíjense ustedes, este estancamiento hizo que las aletas de estos peces, digamos, de los peces óseos, o de los proto-crossopterígidos, hagan como una especie de bracitos. Entonces, ustedes van a ver que son los crossopterígidos, tienen una especie arman unas, estas aletas que pasan a ser una función motriz de arrastre en la superficie. Y aquí empiezan a aparecer los primeros anfibios. Los anfibios justamente desarrollan digamos, alvéolos pulmonares que tienen intercambio en oxígeno, entonces, y pueden también respirar bajo el agua. Entonces, aquí, ¿qué hay? Mayor incorporación, mucha mayor incorporación del oxígeno en sangre. Y esto es uno de los grandes estimuladores del sistema nervioso. Fíjense ustedes que a fines del Pérmico, ya digamos, empiezan a desarrollarse los reptiles. Pero antes de ellos aparecen los laberintodontos. Los laberintodontos son estos anfibios, justamente, que vienen de los crossopterígidos. Es decir, ya empiezan a desarrollar esta bicanal respiratorio que va a desarrollarse en los reptiles. Entonces, pero insisto, sistema de comunicación interno, mayor desarrollo, hasta ahora hay una transformación del paleocorte que es mucho más complejo, la regulación del comportamiento y el éxito de la supervivencia es mayor. Hay un sistema mayor, digamos, los sistemas endocrinos empiezan a consustancialmente a desarrollarse con mayor coherencia gracias al nervio vago, que ya aparece indudablemente en los reptiles, y tenemos también un sistema comportamental mucho más rico, y un diseño que cada vez va siendo más afinado y tiene que ver con los movimientos rápidos y eficientes. La aparición de los reptiles, esto es ya en tierra, hace que la vista, que era altamente adaptativa en todo el Paleozoico, deje de serlo. Entonces aparece el olfato y el oído en los reptiles y disminuye la visión. ¿Por qué? Porque hay grandes bosques, está poblado por bosques altísimos, en los cuales era mucho más adaptativo para sobrevivir en los otros dos sentidos. Entonces, si ustedes se recuerdan, bueno, pasó todo el Triásico, acá nosotros tenemos ya, fíjense, a fines del Triásico, estos reptiles, hay unos especiales, fíjense que son los terápsidos. Los terápsidos surgen en el Triásico y son los primeros mamíferos. Estos mamíferos tienen distintas, digamos, distintas vivíparos. Los vivíparos somos nosotros, después están los ovíparos primero y después los marsupiales, ¿sí? Hay todo un desarrollo que ya lo dijimos, pero bueno, se los recuerdo un poco, donde viene también complejizándose más el comportamiento, y aquí aparece el segundo salto, que es la coagulación de la sangre. Hay un autor que es Michael Behe,
el cual es un doctor en bioquímica y biólogo, no sé, me parece es americano, esto me duda. Este señor Michael Behe demuestra cómo es un chip nuevo que entra a la biología. Y curiosamente nosotros compartimos todo nuestro patrón afectivo emocional con el mismo estilo que tienen los mamíferos, donde hay símbolos biológicos fundamentales que tienen que ver con el calor. La sangre caliente evidentemente es diferente. Fíjense ustedes que los glóbulos rojos anucleótidos contienen transmiten una mayor cantidad de oxígeno, muchísimo más que los reptiles, y es lo que permite que puedan correr con mayor facilidad, permite el tema de la copulación, empiezan a crearse ciertas cuestiones de vínculo justamente de pecho-boca, que es el tema del apego que hemos hablado. El tema del apego es fundamental en esto. Y viene su raíz en esta cuestión, ¿no? En la relación pecho-boca. Entonces, a partir de los terápsidos hay una transformación, digamos, cualitativa nueva, dada no por la interacción entre los tres sistemitas, ¿sí? Entre los tres globitos, sino por un salto, un nuevo salto, que cambia las reglas de juego y trae un software nuevo, por decir nosotros, que va transformando ya así, después de vuelta aparece la interacción, el feedback entre los tres sistemas, hasta que luego de los mamíferos terrestres, sabemos nosotros que aparece dentro de los mamíferos terrestres, que eran nocturnos, vivían en cuevas, que tenían desarrollado el olfato de manera fundamental. Hoy también es fundamental el tema del olfato para la reproducción, para la vida sexual, etc. El sistema del olfato sigue siendo hoy fundamental. La estimulación olfativa trae connotaciones afectivo-emocionales definidas. Pues vamos a hablar algunos ejemplos que tengo en la técnica de alternancia multisensorial, que es una técnica que se utiliza sonidos y color para rastrear el patrón emocional en distintas fases y producir modificaciones y realmente modifica síntomas. Hay modificación de síntomas, porque uno está hablando con el lenguaje de la filogenia y teniendo en cuenta ciertos parámetros que son altamente interesantes. Entonces, nosotros después tenemos en todo lo que tiene que ver pasando el Mesozoico, que es la era de los reptiles, pasamos nosotros al Cenozoico. Ustedes lo pueden ver acá, a ver, sí, acá estamos. Entonces, en el Cenozoico es la era de los mamíferos, acá pueden ver ustedes. Entonces, los primeros prosimios son como ratas de la musaraña, que luego que se extinguieron en el Jurásico, fíjense ustedes que todo en el Mesozoico, a fines del Cretácico, todos los saurios desaparecen, entonces el Cenozoico queda libre de todos los saurios y que era una amenaza fundamental. Entonces los mamíferos, estos mamíferos especiales, que eran estas especies de musarañas o ratitas, que se encontró hace muy poco, hace 2 o 3 años se encontró entera, digamos, los restos arqueológicos de la musaraña. Ha sido la primera que subió al árbol y abrió un ecosistema nuevo. Como dijimos nosotros, este ecosistema, que es el árbol, es el que nos ha dado la configuración del diseño actual nuestro. Esta primera musaraña, pequeña, musaraña, empezó a hacer adaptaciones a través de los
3 sistemas estos que hablamos nosotros, adaptándose mejor al árbol progresivamente, según la necesidad, porque fíjense que antes que era totalmente una amenaza subirse al árbol por la cantidad de dinosaurios que había y bichos y qué sé yo, bueno, todas estas cuestiones del Mesozoico. Entonces, lo que se empieza a abrir acá es la disminución en el sistema de diseño, la disminución del hocico, empiezan a haber una especie de aparición de estimulaciones de los dedos, entonces empieza a surgir una estructura pentátrica para poder sostenerse en el árbol, y aparece en los primeros lemureidios. Los lemureidios son muy parecidos a los osos perezosos, bueno, es decir, son los lemures, ¿no? Tienen hocico, los ojos están al costado, tienen la cola como quinto miembro para sostenerse, tienen varias crías, tienen una cantidad de crías que obviamente, fíjense ustedes, la biología hace que, digamos, tener la misma cantidad de crías que tienen en tierra, pero el problema es que empezaron a caerse y, bueno, ustedes me imaginen que la vida sabe, evidentemente, que estos quedaban en manos de los depredadores y, bueno, sabemos, morían. Entonces, fíjense ustedes que la segunda modificación son los tarsioideos. Los tarsioideos ya tienen una sola cría. Fíjense ustedes cómo esa inteligencia biológica, en la adaptación con el árbol, cómo la progresión, hay progresiones lentas que tienen que ver con la necesidad, no con saltos, no con el azar, no con el azar. Porque para Darwin las transformaciones se dan por azar genético y si tienen éxito se transmiten aleatoriamente. En cambio, la visión lamarckiana que nosotros adherimos, Paul Weiss, que es el autor que yo sigo para desarrollar el tema de la evolución, y con otros también, muestran esta cuestión de la progresión en función del ejercicio del comportamiento. Como el poder que tiene el comportamiento, la necesidad en la modificación de lo biológico. Y empieza a disminuir el hocico, empieza a aparecer ahí en los tarsioideos, empiezan a aparecer músculos en los ojos que hacen que puedan focalizar hacia adelante para poder saltar. Saben que adaptativamente la vista empieza a complejizarse y a generar estos tipos de músculos faciales y oculares para poder no errarle a la rama que tiene que saltar. ¿No? Trágica la situación. Y esto va a ir, digamos, desarrollándose más. Van a aparecer a partir de los tarsioideos otro desarrollo que tiene que ver con los antropoideos. Ya en los antropoideos aparece algo que es una novedad en el diseño, que es muy importante para entender las emociones, porque esto surge, recuérdenlo, en los ceboideos. Es decir, los ceboideos empieza a aparecer el rostro. ¿Por qué? Porque los ojos empiezan a adelantarse, a estar hacia adelante. Y con esto hay una nueva plataforma de interacción entre los antropoideos, que es la lectura emocional. Hay un montón fíjense ustedes que ya vamos a ver, una conexión claramente entre el cerebro leve vago con todo un circuito de nervios y de músculos en el rostro. Esto ya empieza por primera vez a salir en los ceboideos. Ya aquí ya disminuyó, sigue disminuyendo la cora, como que es el sistema de diseño, y empieza a disminuir también, y empieza a aumentar la articulación de los dedos, que luego en los cercopitecoideos
cuando ya desapareció prácticamente la cola, digamos, el antropoide se puede sentar. Y al sentarse se liberan las manos. Esto es algo del diseño. Pero fíjense ustedes que este diseño aparece un nuevo sistema comportamental, el sistema óculo-manual. El sistema óculo-manual es el sistema de nuestra inteligencia. Todo es óculo-manual. Para escribir, para usar la computadora, nuestro estilo intelectual nuestro estilo de inteligencia, lingüística también, si se quiere, tiene su base en el óculo manual. Entonces, a partir de los cercopitecoides, se abre un nuevo sistema de transmisión de habilidades que van a utilizarse en algo que es clave, que es el uso de herramientas. El uso de herramientas es clave, porque va a estimular el lóbulo prefrontal, que es el de la anticipación y la planificación. Nuestra inteligencia humana reside en la capacidad de anticiparse y planificar, y esto empezó en los cercopitecoides, cuando se liberan las manos. Los miembros superiores se liberan de los inferiores, y esto habilita a usar herramientas. Entonces el animal usa herramientas y también empieza a crear herramientas, que es lo que va a estimular los sistemas del sistema nervioso central para poder generar un nivel de complejidad mucho mayor. Entonces, a partir del uso de herramientas, empieza algo que, bueno, hoy lo tenemos prácticamente con toda la cibernética, todo lo que es hoy el uso de herramientas ya empieza ahí. Y después surgen los homineidos, y en estos homineidos, por ejemplo, tenemos nosotros los póngidos, los promonos, están también todos los que tienen todos los póngidos. Los póngidos, tenemos nosotros los chimpancés, digamos, tenemos los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, etc. Estarían dentro de estos. Y luego nosotros, digamos, habría una de ellas que se piensa que está más similar a uno de los póngidos que el chimpancé, por la similitud genética que tenemos con nosotros. Se sospecha que ha sido a partir de ahí donde se dieron ciertas transformaciones para otro salto. Este tercer salto es la aparición de la autoconciencia, y con ello aparecen los primeros australopithecus, que bajan del árbol, y bueno, y digamos, tenemos toda esta cuestión de cambio del sistema comportamental, donde empieza a aparecer cambios del diseño. El primer cambio de diseño que marca nuestra cultura es la aparición del pulgar oponible. El pulgar oponible justamente lo que va a permitir es un uso complejo de las herramientas, y queda totalmente independiente ya del hecho de caminar. Ustedes ven los chimpancés que alternativamente pueden utilizar los miembros superiores también para moverse. En cambio, ya en el hombre queda abiertamente fuera de descoordinados ambos. Entonces aparecen aquí la bipedestación, empiezan a mantenerse erectos, y van a establecer todo lo que ustedes ya conocen y hemos visto en relación a un nuevo ámbito que tiene ya que ver con la cultura y con la autoconciencia. Los homínidos son conscientes de las teorías del yo, y son conscientes de las teorías de la muerte. Y aquí entra todo el proceso cultural que va a ir complejizándose, y van a aparecer después después del Pleistoceno. Hay otras cuestiones también muy importantes aquí, que son las glaciaciones. Y acá están, se las puse con amarillo, están ahí en el archivo.
Son 4 glaciaciones y son los grandes estímulos para el desarrollo del sistema ecocomportamental, para el desarrollo de la aparición del hombre, del Homo sapiens sapiens. Los cambios que provoca la alimentación, que provoca la glaciación sobre la alimentación, son altamente importantes. Antes el hombre, digamos, los homínidos eran, los octopithecus y demás eran herbívoros. En cambio, después de la primera glaciación se ven exigidos a comer carne, porque era la única manera de sobrevivir, y este cambio de la proteína de la carne estimula el sistema nervioso en la generación del lóbulo frontal y prefrontal, los cambios comportamentales. Fíjense que el lenguaje, el fonético aparece sin duda en las cavernas, que en las grandes oscuridades y el frío, antes el modo de comunicación era a través del gesto, y ahora se requiere de la estimulación de las cuerdas vocales, aparece en la fonética como medio de comunicación, y también el chasqueo de los dientes. Se ha descubierto hace poco que el pueblo primitivo, que se lo siguió a través del genoma, del genoma, digamos, del X, de la línea de transmisión genética, a través del hombre, descubrieron el lugar original de donde salió la primera, o digamos, el primer Homo sapiens sapiens, y utilizaba el chasqueo. El chasqueo tiene que ver con el tema del frío. En la gran oscuridad de la necesidad genera y estimula órganos nuevos. De hecho, las cuerdas vocales es una adquisición muy tardía, entonces requiere una estimulación especial, y si no se la hace al determinado tiempo, no se genera. Entonces ahí tenemos nosotros otra relación entre el sistema ecocomportamental, el sistema de diseño y el sistema de comunicación interna. Fíjense ustedes que empieza a estimularse el uso del lenguaje, y con ello el pensamiento, y con ello la corteza y el hemisferio izquierdo. Así que bueno, acá tenemos nosotros en grandes rasgos la revisión de lo que ya habíamos visto nosotros. Y por repetir, la interacción entre